12 personas entraron a una cueva en las montañas de Oaxaca en marzo de 2011. Solo una salió con vida, y lo que esa persona contó cambió para siempre lo que creíamos saber sobre las profundidades de la Tierra. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde las historias más oscuras encuentran su voz. Si te gustan los misterios sin resolver, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que descubriremos aquí podría no tener respuesta. O tal vez la respuesta es mucho peor de lo que imaginas. La cueva de las golondrinas no es una cueva cualquiera. Es un abismo vertical de más de 370 metros de profundidad, uno de los más impresionantes de todo México. Ubicada en la Sierra Madre Oriental, en el estado de San Luis Potosí, esta cavidad natural ha fascinado durante décadas a exploradores, científicos y amantes de la adrenalina. Su nombre proviene de las miles de golondrinas que cada amanecer emergen en espiral desde sus entrañas, creando un espectáculo natural que parece sacado de otro mundo. Pero bajo esa belleza superficial, la cueva esconde galerías inexploradas, pasajes estrechos que serpentean hacia lo desconocido y una oscuridad tan profunda que ninguna luz artificial puede conquistarla por completo. En marzo de 2011, un grupo de 12 espeleólogos experimentados decidió emprender una expedición ambiciosa: explorar un sistema de túneles laterales que nunca había sido cartografiado. El equipo estaba formado por personas de distintas nacionalidades: 3 mexicanos, 4 estadounidenses, 2 franceses, un alemán, un brasileño y un español. Todos tenían años de experiencia en expediciones subterráneas. Todos conocían los riesgos. Todos habían descendido a lugares donde la mayoría de las personas jamás se atrevería a poner un pie. Y sin embargo, ninguno estaba preparado para lo que encontrarían en las profundidades de aquella montaña. El líder del grupo era Martín Ochoa, un espeleólogo mexicano de 42 años, reconocido internacionalmente por haber explorado más de 50 sistemas de cuevas en América Latina. Martín era metódico, cauteloso, casi obsesivo con los protocolos de seguridad. Había sobrevivido a derrumbes, inundaciones repentinas y situaciones donde otros habrían perecido. Su experiencia era la razón por la cual los demás confiaban en él sin dudar. Junto a Martín estaba Rebecca Hoffman, una geóloga estadounidense de 36 años, especialista en formaciones kársticas. Rebecca había publicado varios estudios sobre cuevas en Yucatán y soñaba con descubrir nuevas especies en ecosistemas subterráneos aislados. Su pasión por la ciencia era tan intensa que a veces olvidaba comer durante las expediciones, completamente absorta en tomar muestras y fotografiar cada rincón. También formaba parte del equipo Tomás Ferreira, un brasileño de 31 años, ingeniero de minas con experiencia en rescates subterráneos. Tomás era el bromista del grupo, siempre con una sonrisa, siempre intentando aligerar la tensión en los momentos difíciles. Pero detrás de esa fachada relajada había un profesional serio que nunca bajaba la guardia. Estaba Jean-Luc Moreau, un francés de 50 años, fotógrafo de National Geographic, que había documentado expediciones en los lugares más remotos del planeta. Jean-Luc buscaba la imagen perfecta, ese momento donde la luz y la oscuridad se encuentran y revelan algo más grande que nosotros mismos. Y había otros 8, nombres, rostros, historias, personas con familias esperándolos en casa, personas que nunca imaginaron que aquel sería su último descenso. La expedición estaba planeada para durar 5 días. Descenderían el primer día. Explorarían durante 3 días los túneles laterales que se ramificaban desde la galería principal y ascenderían el 5.º día. Llevaban provisiones para 7 días,
equipos de comunicación de respaldo, cuerdas certificadas, lámparas con baterías redundantes y un sistema de GPS subterráneo experimental que Rebecca había traído desde Estados Unidos. En teoría, nada podía salir mal. En teoría, estaban preparados para cualquier contingencia. El clima en la región era estable. Era la temporada seca, sin riesgo de lluvias que pudieran inundar los túneles. Las condiciones atmosféricas dentro de la cueva habían sido monitoreadas durante semanas. Los niveles de oxígeno eran normales. No había presencia de gases tóxicos. Todo indicaba que era el momento perfecto para explorar. El equipo se reunió en el pueblo más cercano, San Rafael, una pequeña comunidad de no más de 200 habitantes que vivía de la agricultura y en menor medida del turismo de aventura que atraía la cueva. Los lugareños los recibieron con una mezcla de curiosidad y recelo. En San Rafael, la cueva de las golondrinas no era solo una maravilla geológica, era un lugar sagrado, un umbral entre el mundo de los vivos y algo más. Los ancianos del pueblo contaban historias antiguas, leyendas transmitidas de generación en generación. Hablaban de voces que emergían de las profundidades en las noches sin luna. Hablaban de exploradores que habían entrado décadas atrás y nunca regresaron. Hablaban de una presencia, algo que habitaba en lo más profundo, algo que no quería ser molestado. Martín escuchó esas historias con respeto, pero sin darles demasiado crédito. Era un hombre de ciencia, no de supersticiones. Sin embargo, algo en la forma en que el viejo Esteban, el patriarca del pueblo, lo miraba, le provocó un escalofrío involuntario. «Hay cosas allá abajo que no tienen nombre», le dijo Esteban con voz grave, sus ojos nublados por las cataratas pero penetrantes como cuchillos. «Hay puertas que no deben abrirse, hay silencio que no debe romperse». Martín agradeció la advertencia, estrechó la mano del anciano y se reunió con su equipo para la revisión final del equipamiento. La noche anterior al descenso, el grupo cenó en la pequeña fonda del pueblo. Había una energía extraña en el aire, una tensión que nadie podía explicar del todo. Rebecca revisaba obsesivamente sus mapas y notas. Jean-Luc limpiaba sus lentes de cámara por 10ª vez. Tomás intentaba contar chistes, pero su risa sonaba forzada. Uno de los estadounidenses, David Clark, un veterano de expediciones en cuevas de Borneo y Nueva Zelanda, confesó que había tenido una pesadilla la noche anterior. Soñó que descendían por la cueva y que la cuerda se cortaba. Soñó que caían en una oscuridad sin fondo y que en esa oscuridad había algo esperándolos, algo hambriento. «Son solo nervios», dijo Martín con firmeza. «Todos los tenemos antes de una gran exploración. Es normal. Mañana, cuando estemos allá abajo, todo ese miedo se convertirá en adrenalina pura y haremos historia». Levantó su vaso de agua en un brindis. Por la exploración, por el descubrimiento, por regresar todos a casa con una historia que contar. Los demás levantaron sus vasos, chocaron con el suyo, pero algunos de esos brindis sonaron huecos, como si las palabras se desvanecieran antes de tener peso. A la mañana siguiente, a las 5:30 de la madrugada, el grupo llegó al borde de la cueva de las golondrinas. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte oriental, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. Las golondrinas aún no habían emergido. El abismo se abría ante ellos como una boca gigantesca, circular, perfecta, excavada por millones de años de erosión. Desde el borde, mirando hacia abajo, solo se veía oscuridad. Una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz misma del amanecer. Uno por uno revisaron sus arneses, sus cuerdas, sus equipos de seguridad. Martín verificó personalmente cada mosquetón, cada nudo, cada conexión. No dejaba nada al azar. Rebecca encendió el GPS subterráneo y confirmó que estaba recibiendo señal satelital desde la superficie. Jean-Luc
Aseguró sus cámaras en estuches impermeables y resistentes a golpes. Tomás hizo una última broma sobre no olvidar quién había traído el mejor café para compartir en el campamento base subterráneo. Y entonces, sin más ceremonias, comenzó el descenso. La técnica que utilizaban se llama rapel guiado. Una cuerda principal anclada a múltiples puntos en la superficie, con sistemas de respaldo independientes. Descendían de uno en uno, con intervalos de 10 minutos entre cada persona para no sobrecargar la cuerda. Martín fue el primero. Desapareció en la oscuridad del abismo con la confianza de quien ha hecho esto cientos de veces. Su voz llegaba por radio, clara al principio. 30 metros, 60 metros, 90 metros. Luego, su voz comenzó a adquirir un eco extraño, como si el abismo mismo la deformara. Rebeca fue la segunda, después David, después Tomás. Uno tras otro, los 12 exploradores se sumergieron en las entrañas de la Tierra. El descenso completo hasta la galería principal tomó casi 3 horas. 370 metros de caída vertical, girando lentamente en la cuerda, rodeados por paredes de piedra caliza milenaria. Las lámparas frontales apenas iluminaban unos metros alrededor de cada explorador. Más allá, solo existía el vacío. Cuando finalmente todos alcanzaron el fondo del abismo principal, se encontraron en una galería inmensa. El techo se perdía en la oscuridad sobre sus cabezas. Las paredes estaban cubiertas de formaciones calcáreas que brillaban con la humedad, estalactitas como colmillos gigantes, estalagmitas que crecían desde el suelo como dedos pétreos intentando alcanzar el cielo que nunca volverían a ver. El aire era fresco, más fresco de lo esperado, y olía a tierra mojada y a algo más, algo antiguo. Algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. Establecieron el campamento base en una sección relativamente plana de la galería. Armaron pequeñas tiendas impermeables, instalaron un generador portátil para recargar baterías, organizaron las provisiones y el agua. Rebeca desplegó sus instrumentos, sensores de CO2, medidores de humedad, equipos de muestreo de aire y roca. Jean-Luc comenzó a fotografiar todo con un entusiasmo casi infantil. «Esto es increíble», repetía una y otra vez. «Esto es absolutamente increíble». Martín reunió al grupo para el briefing final. Mostró el mapa que había trazado basándose en estudios previos y en imágenes de sonar. Desde la galería principal, 3 túneles se ramificaban hacia diferentes direcciones. El túnel norte era el más explorado, conocido, relativamente seguro. El túnel este era parcialmente cartografiado, con algunas secciones estrechas pero navegables. El túnel oeste, sin embargo, era un misterio completo. Ninguna expedición anterior lo había recorrido más allá de los primeros 50 metros. Los registros mencionaban que el túnel se estrechaba drásticamente y que había habido problemas con los equipos de comunicación en esa zona. Pero también mencionaban que, desde ese túnel, se escuchaban corrientes de aire, lo que sugería la existencia de galerías más amplias en el interior. Y donde hay corrientes de aire, hay posibilidad de nuevos descubrimientos. «Vamos a dividirnos en 3 equipos», explicó Martín. 4 personas por equipo. Cada equipo explorará uno de los túneles durante las próximas 48 horas. Estableceremos puntos de comunicación cada 100 metros. Nadie se aleja del grupo. Nadie toma riesgos innecesarios. Si encontramos algo interesante, marcamos la posición, documentamos y regresamos para planear una exploración más profunda. ¿Entendido? Todos asintieron. La división de equipos se hizo según la experiencia y especialización de cada miembro. El equipo norte, liderado por Martín, incluía a David, una geóloga francesa llamada Sophie Blanchard,
y un espeleólogo mexicano llamado Rodrigo Vega. El equipo liderado por Rebeca, incluía a Tomás, un alemán experto en cartografía llamado Klaus Zimmermann, y una bióloga estadounidense llamada Sarah Mitchell. El equipo oeste, liderado por Jean-Luc, incluía al español Javier Ortiz, otro mexicano llamado Fernando Delgado, y un estadounidense especialista en rescate llamado Michael Chen. Los equipos se prepararon para partir al día siguiente, tras una noche de descanso en el campamento base. Pero esa noche nadie durmió realmente bien. El silencio de la cueva era opresivo, denso, como si la oscuridad misma tuviera peso. Y en ese silencio, algunos juraron escuchar cosas. Susurros lejanos que no podían ser el viento porque no había viento. Golpes secos que no podían ser rocas cayendo porque no había nada cayendo. Rebeca se despertó a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien la observaba. Encendió su lámpara frontal y enfocó la oscuridad circundante. No había nada, solo piedra, solo sombras. Pero la sensación persistió hasta que el agotamiento finalmente la venció. A las 7 de la mañana del segundo día subterráneo, aunque en la cueva no había manera de distinguir el día de la noche excepto por los relojes, los 3 equipos se despidieron y partieron hacia sus respectivos túneles. Martín y su equipo se dirigieron al norte, adentrándose en galerías conocidas con la intención de verificar mapas anteriores y buscar ramificaciones no documentadas. Rebeca y su grupo tomaron el túnel equipados con el GPS experimental y con la misión de cartografiar cada metro del recorrido. Y Jean-Luc, con su equipo, se internó en el túnel oeste, el inexplorado, el que prometía misterios y descubrimientos. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Los equipos avanzaban lentamente, metódicamente, instalando marcadores, tomando fotografías, registrando datos. Las comunicaciones por radio funcionaban bien entre los equipos y el campamento base, aunque con algunas interferencias ocasionales que atribuían a la composición mineral de las rocas. Martín reportó el hallazgo de una pequeña cascada subterránea, un flujo de agua cristalina que emergía de una fisura en la pared y desaparecía en una grieta del suelo. Rebeca descubrió formaciones de aragonito de una pureza excepcional, cristales que brillaban como diamantes bajo la luz de sus lámparas. Y Jean-Luc encontró algo diferente, algo que cambiaría todo. A 400 metros dentro del túnel oeste, justo donde el pasaje se estrechaba hasta convertirse en un corredor de apenas 70 centímetros de ancho, encontraron marcas en la pared. No eran formaciones naturales, eran símbolos, tallados en la piedra con alguna herramienta primitiva. Círculos concéntricos, líneas rectas que se cruzaban formando patrones geométricos y algo que parecía representar figuras humanoides con extremidades alargadas. ¿Ven esto?, preguntó Jean-Luc por radio, su voz temblando de emoción. ¿Alguien más está viendo esto? Hay grabados aquí, grabados antiguos. Esto no está en ningún registro. La respuesta de Martín llegó entrecortada por la estática. Documenta todo, no toques nada. Podría ser un hallazgo arqueológico importante. Rebeca también respondió, su tono profesional pero cargado de curiosidad. Si son prehispánicos, esto podría reescribir lo que sabemos sobre los pueblos indígenas de la región. Javier, el español del equipo de Jean-Luc, se acercó a examinar los símbolos más de cerca. No reconozco estos patrones, dijo. No se parecen a nada maya, ni azteca, ni olmeca. Es algo diferente. Jean-Luc comenzó a fotografiar sistemáticamente cada centímetro de las paredes grabadas. Michael Chen, el especialista en rescate, utilizó un medidor láser para calcular las dimensiones exactas del corredor y la profundidad de las tallas. Fernando Delgado,
El más joven del equipo, con solo 28 años, se adelantó un poco explorando el corredor que continuaba más allá de los grabados. «Hay más adelante», reportó. «El túnel se abre otra vez. Creo que hay una galería grande. Puedo sentir una corriente de aire». Jean-Luc tomó la decisión. Avanzarían un poco más para ver qué había en esa galería antes de regresar al campamento base. Fue la última transmisión clara que se recibió del equipo oeste. Cuando el equipo de Jean-Luc dejó de responder a las llamadas de radio, Martín inicialmente no se alarmó. Las interferencias en las comunicaciones subterráneas eran comunes, especialmente en túneles estrechos con alta concentración de minerales metálicos. Pero cuando pasaron 2 horas sin ningún contacto, la preocupación comenzó a instalarse. Martín intentó comunicarse cada 10 minutos. Nada, solo estática. Rebeca reportó que su equipo estaba bien y que regresarían al campamento base en 1 hora, como estaba planeado. «¿Quieres que vayamos hacia el túnel oeste?», preguntó. Martín dudó antes de responder. «Todavía no. Esperemos en el campamento. Si no aparecen en 3 horas, organizamos un equipo de búsqueda». 3 horas pasaron. Luego, 4. Los 2 equipos que habían regresado al campamento base esperaban con creciente ansiedad. Martín tomó la decisión que cualquier líder responsable tomaría. «Vamos a buscarlos. Rebeca, tú te quedas aquí con Sofía y Sara manteniendo las comunicaciones activas. El resto viene conmigo». Martín, David, Tomás, Klaus, Rodrigo y Michael prepararon mochilas de emergencia con equipo de rescate, cuerdas adicionales, camillas plegables, botiquines de primeros auxilios, bengalas químicas y radiorepetidores portátiles para extender el alcance de las comunicaciones. Entraron al túnel oeste a las 6 de la tarde del segundo día subterráneo. Siguieron las marcas que Jean-Luc había ido dejando. Pequeñas cintas reflectantes atadas a protuberancias de roca cada 20 metros. Las cintas estaban todas en su lugar, indicando que el equipo había avanzado de manera ordenada y metódica. No había signos de lucha, ni de derrumbe, ni de inundación repentina. Todo parecía normal, excepto por el silencio. Un silencio que se hacía más denso a medida que avanzaban hacia el interior. Llegaron a los grabados. Martín los examinó brevemente con su lámpara frontal. Efectivamente, eran inquietantes. Los símbolos parecían moverse bajo la luz vacilante, creando ilusiones ópticas que engañaban al cerebro. Las figuras humanoides tenían proporciones extrañas, como si quien las había tallado hubiera visto seres humanos, pero no fuera completamente humano él mismo. «Sigamos», ordenó Martín, apartando esos pensamientos de su mente. No había tiempo para especulaciones. Había un equipo perdido que encontrar. El corredor estrecho se extendía por otros 50 metros antes de abrirse efectivamente en una galería más amplia. Y fue allí, en esa galería, donde encontraron el primer indicio de que algo había salido terriblemente mal. Las mochilas del equipo de Jean-Luc estaban tiradas en el suelo, no abandonadas ordenadamente, sino esparcidas como si las hubieran dejado caer con prisa. El contenido estaba parcialmente derramado. Barras energéticas, botellas de agua, equipo fotográfico, un casco roto. Pero no había personas, no había cuerpos, no había sangre, solo las mochilas y un silencio que hacía doler los oídos. «¡Jean-Luc!», gritó Martín. Su voz rebotó en las paredes de piedra y regresó distorsionada. «Javier, Fernando, Michael». Nada. David se arrodilló para examinar las mochilas más de cerca. «Las dejaron hace menos de 2 horas», dijo. «Todavía hay condensación en las botellas de agua. No pueden estar lejos». Tomás apuntó su lámpara hacia el fondo de la galería. Había 3 túneles adicionales que partían desde allí. 3 caminos posibles. 3 direcciones donde el equipo perdido podría haber ido.
Martín maldijo en voz baja. Dividir el grupo de búsqueda era arriesgado, pero quedarse todos juntos significaba explorar cada túnel secuencialmente, perdiendo tiempo precioso. Tomó la decisión. 2 personas por túnel. Avanzamos 100 metros, marcamos, y si no encontramos nada, regresamos aquí en 30 minutos, no más. ¿De acuerdo? Todos asintieron. Martín y David tomarían el túnel izquierdo, Tomás y Klaus el central, Rodrigo y Mikel el derecho. Se separaron. Martín y David se internaron en un pasaje que descendía gradualmente, las paredes resumando humedad, el aire volviéndose más frío con cada paso. Sus lámparas iluminaban el camino adelante, pero la oscuridad detrás de ellos parecía perseguirlos, acercándose siempre. A los 50 metros, David se detuvo abruptamente. «Martín», susurró, «apaga tu lámpara un momento». Martín lo miró confundido, pero obedeció. Ambos apagaron sus lámparas frontales. La oscuridad fue absoluta, pero solo por un momento, porque entonces, muy adelante, muy débilmente, vieron una luz tenue, parpadeante, azulada. No era la luz blanca de las lámparas LED que usaban, era algo diferente. ¿Ves eso?, preguntó David. Martín asintió en la oscuridad, aunque David no podía verlo. Encendieron sus lámparas nuevamente y avanzaron hacia la fuente de esa luz extraña. El túnel se estrechaba y luego se abría en una cámara pequeña, circular, con un techo bajo. Y allí, en el centro de esa cámara, estaba Michael Chen, el especialista en rescate del equipo de Jean-Luc. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, los brazos rodeando sus rodillas, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Su lámpara frontal estaba encendida, pero alguien había puesto un filtro azul sobre ella, creando esa luz inquietante. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban a ninguna parte, o miraban a todas partes a la vez. «Michael», Martín corrió hacia él. «¿Estás herido? ¿Dónde están los demás?» Michael no respondió. Seguía meciéndose. Martín lo sacudió suavemente por los hombros. «Michael, soy yo, Martín. ¿Puedes oírme?» Lentamente, muy lentamente, Michael enfocó su mirada en Martín. Y lo que Martín vio en esos ojos lo hizo retroceder involuntariamente. No era miedo. No era dolor. Era algo peor. Era comprensión. Como si Michael hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver y ahora llevara ese conocimiento como una carga insoportable. «Se los llevó», susurró Michael con voz ronca. «Se los llevó a todos, uno por uno. Yo fui el último, pero no me quiso. Me dejó aquí. Me dejó para que contara». David se arrodilló al otro lado de Michael. «¿Quién se los llevó, Michael? ¿De qué estás hablando?» Michael comenzó a reír. Era una risa quebrada, histérica, completamente desprovista de alegría. «No era quién, era qué. Y está aquí. Siempre ha estado aquí esperando. Los grabados no eran una advertencia, eran una invitación». Martín intentó mantener la calma. «Shock traumático», pensó. Michael había sufrido algún tipo de crisis psicológica, tal vez intoxicación por monóxido de carbono o algún gas alucinógeno natural. «Está bien, Michael. Vamos a sacarte de aquí. Todo va a estar bien». Pero cuando intentaron levantarlo, Michael se resistió con una fuerza sorprendente. «No, no pueden sacarme. Si me muevo, si salgo de este círculo, volverá por mí. Dijo que me dejaría ir si no me movía, si me quedaba quieto, si esperaba hasta que...» Se interrumpió abruptamente, mirando hacia la entrada de la cámara por donde Martín y David habían entrado. «Ya está aquí», susurró Michael. «Pueden sentirlo, ¿verdad? Ese peso en el pecho, ese zumbido en los oídos que no es realmente un sonido, es su presencia, es su atención sobre ustedes». Martín no quería admitirlo, pero sí lo sentía. Desde que habían entrado en esa cámara, algo había cambiado en el aire.
La temperatura había bajado varios grados, su respiración se había vuelto ligeramente más difícil, como si el oxígeno fuera más escaso o más denso. Y había ese sonido que Michael mencionaba, un zumbido de baja frecuencia que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en los huesos, en el esternón, en la base del cráneo. David sacó su medidor de gases y lo activó. Los números en la pantalla eran normales. Oxígeno al 21%, sin presencia de CO2 peligroso, sin gases tóxicos. Pero el aparato comenzó a fallar. La pantalla parpadeó, mostró caracteres aleatorios y se apagó completamente. ¡Qué demonios!, murmuró David, golpeando suavemente el dispositivo. No volvió a encender. Su lámpara frontal comenzó a parpadear también. Martín miró la suya. También parpadeaba, a pesar de que había cambiado las baterías esa misma mañana. «Tenemos que salir de aquí», dijo Martín con firmeza. «Ahora, Michael, vamos a llevarte de regreso al campamento base. Puedes pelear o puedes cooperar, pero no te dejaremos aquí». Michael lo miró con algo parecido a la lástima. «No entienden. No se trata de mí. Se trata de todos ustedes. Entraron demasiado profundo, rompieron el círculo. Y ahora...» Un sonido interrumpió sus palabras. Un sonido que venía de las profundidades del túnel detrás de ellos. No era humano, no era animal. Era como el crujir de huesos mezclado con el susurro de arena cayendo mezclado con algo que sonaba peligrosamente similar a una voz. Martín y David intercambiaron una mirada. Sin palabras, tomaron la decisión. Agarraron a Michael de los brazos y lo levantaron a la fuerza. Michael gritó no de dolor, sino de terror puro. «¡No! ¡Me prometió! Dijo que si me quedaba quieto». Pero Martín no escuchó el resto. Corrieron. Los tres corrieron de regreso por el túnel, sus lámparas parpadeando cada vez con mayor frecuencia. La oscuridad persiguiéndolos como una entidad física. Podían escuchar ese sonido detrás de ellos, acercándose, y con él una sensación de presión en el aire, como si algo masivo se desplazara a través de espacios demasiado pequeños para contenerlo. Llegaron a la galería donde habían encontrado las mochilas. Tomás y Klaus ya estaban allí, sus rostros pálidos, sus ojos muy abiertos. «Escuchamos gritos», dijo Tomás, «del túnel derecho. Rodrigo fue a investigar y...» No terminó la frase. No fue necesario. Todos sabían lo que significaba ese silencio. Rodrigo no había regresado. «Salimos», ordenó Martín. «Salimos todos ahora mismo. Dejamos equipo de señalización para que si los demás regresan, sepan el camino». Era una mentira piadosa y todos lo sabían. Nadie iba a regresar. Pero Martín necesitaba mantener la ilusión de control, la ilusión de que esto era una evacuación táctica y no una huida desesperada. Retrocedieron por el túnel oeste, arrastrando a Michael, que había dejado de resistirse y ahora simplemente lloraba en silencio. Pasaron junto a los grabados en las paredes y bajo la luz parpadeante de sus lámparas agonizantes, Martín juró que los símbolos se habían movido. Las figuras humanoides ahora miraban en dirección opuesta, como si observaran algo que venía detrás de ellos. Algo que los seguía. Llegaron al campamento base en tiempo récord. Rebecca, Sophie y Sarah los esperaban con expresiones de alivio que se convirtieron en horror cuando vieron que solo traían a Michael y que el resto del grupo seguía perdido. «Preparamos todo para ascender», dijo Martín sin detenerse. «Dejamos todo el equipo no esencial, solo lo necesario para subir. Tenemos que salir de aquí, ahora». Rebecca comenzó a protestar. «No podemos simplemente abandonar a 11 personas allá abajo, Martín. Necesitamos llamar a un equipo de rescate profesional. Necesitamos...» Martín la interrumpió, su voz más dura de lo que nadie le había escuchado jamás. «Rebecca, escúchame bien. No hay nada que rescatar.
no de la forma en que piensas. Hay algo en esta cueva, algo que no debería existir, y si no salimos ahora, ninguno de nosotros lo hará. El silencio que siguió fue interrumpido por Michael. Había dejado de llorar y ahora miraba fijamente hacia el túnel oeste. «Ya es tarde», dijo con voz monótona. «Ya sabe que intentamos irnos, ya está viniendo». Y como si sus palabras hubieran invocado algo, todas las lámparas del campamento se apagaron simultáneamente. La oscuridad cayó sobre ellos como un peso físico. En esa oscuridad escucharon pasos, no los pasos de una persona. Eran múltiples, docenas, cientos, como si un ejército invisible marchara hacia ellos desde todas direcciones a la vez. Las lámparas volvieron a encenderse tan abruptamente como se habían apagado. Pero ahora la luz era diferente, tenía un tinte rojizo, enfermizo, y en las paredes de la galería, proyectadas por ninguna fuente de luz visible, había sombras. Sombras de figuras altas, delgadas, con extremidades demasiado largas y cabezas inclinadas en ángulos imposibles. Las sombras se movían independientemente de cualquier objeto que pudiera proyectarlas. Se deslizaban por las paredes, por el techo, convergiendo hacia el campamento. Sophie gritó. Sara cayó de rodillas, sus manos cubriendo su rostro. Klaus comenzó a rezar en alemán, palabras atropelladas que se mezclaban con sollozos. Tomás, el siempre bromista Tomás, estaba paralizado, temblando, su piel adquiriendo un tono grisáceo. David intentó encender la radio para enviar una señal de emergencia a la superficie, pero el aparato solo emitía estática entrecortada por algo que sonaba escalofriantemente similar a risas. Risas de niños, risas que venían de las profundidades de la tierra. Martín tomó una decisión, la única decisión que su instinto de supervivencia le permitía tomar. «¡Corran!», gritó. «¡Todos a las cuerdas! ¡Ahora!». No esperó a ver si lo seguían. Corrió hacia donde las cuerdas de ascenso colgaban desde la abertura del abismo, 370 metros más arriba. Detrás de él, escuchó pasos. Algunos de su equipo lo seguían. No sabía cuántos. No se atrevía a mirar atrás, porque sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que si miraba atrás vería algo que lo destruiría completamente. Llegó a las cuerdas. Rebeca llegó segundos después, luego David, luego Tomás. Comenzaron a ascender sin arneses de seguridad apropiados, usando solo bloqueadores manuales, subiendo con una prisa suicida que normalmente resultaría en caídas fatales. Pero el miedo les daba fuerza. El terror puro les daba velocidad. Sophie llegó y comenzó a subir. Klaus también. Sara estaba detrás, pero se detuvo en la base de la cuerda. Miraba hacia la oscuridad de la galería. «Vienen», susurró. «Oh Dios, vienen y son tantos y están...». Su voz se cortó. La cuerda vibró. Martín, que ya había ascendido 30 metros, sintió la vibración y supo que Sara había comenzado a subir también. Subieron en la oscuridad. Sus lámparas habían muerto completamente. Solo la luz roja enfermiza que emanaba desde abajo los iluminaba, proyectando sus sombras alargadas en las paredes del abismo. Martín podía escuchar la respiración agitada de Rebeca debajo de él, los gemidos de esfuerzo de David, los sollozos entrecortados de alguien más abajo, y podía escuchar otra cosa. Un sonido ascendente, como el batir de alas gigantes, mezclado con el arrastre de algo pesado sobre piedra. Algo subía con ellos, algo que no necesitaba cuerdas. A los 100 metros de ascenso, Sara gritó. Un grito que se cortó abruptamente, reemplazado por un sonido de algo desgarrándose. La cuerda tembló violentamente. «¡No miren abajo!», gritó Martín. «¡Sigan subiendo! ¡No paren!». Pero Klaus miró. No pudo evitarlo, y lo que vio lo hizo soltar la cuerda. Cayó gritando.
su voz rebotando en las paredes, hasta que fue silenciada por un impacto que nadie quería imaginar. 5 supervivientes, 5 de 12. A los 200 metros, Sophie comenzó a reír. Una risa histérica, incontrolable. «Lo veo», decía entre carcajadas. «Veo lo que es. Veo lo que siempre ha sido. Veo por qué nos llamó, por qué nos atrajo aquí. Somos...» Su voz cambió. Se hizo más profunda, gutural, como si otra cosa hablara a través de ella. Somos alimento, somos eco, somos silencio perpetuo. Y entonces ella también soltó la cuerda. No cayó gritando, cayó en silencio. 4 supervivientes, Martín, Rebeca, David y Tomás, alcanzaron la superficie cuando el sol ya había descendido tras las montañas. La noche caía sobre Oaxaca. En el borde del abismo colapsaron, sus músculos temblando por el esfuerzo sobrehumano, sus pulmones ardiendo. Pero no había tiempo para descansar. Ese sonido, ese batir de alas y arrastre de piedra todavía resonaba desde las profundidades. Se alejaron del borde, corriendo hacia donde habían dejado sus vehículos. La camioneta arrancó al primer intento. Martín condujo como un poseído por los caminos de tierra que llevaban de regreso a San Rafael. En el pueblo, las luces de las casas estaban apagadas. Era temprano, apenas las 8 de la noche, pero San Rafael estaba oscuro y silencioso como una tumba. Condujeron sin detenerse, directamente hacia la carretera principal. Detrás de ellos, si hubieran mirado por el espejo retrovisor, habrían visto algo emergiendo del bosque cerca de la cueva. Algo alto, algo con demasiadas extremidades, algo que los observaba alejarse con lo que podría haber sido ojos o podría haber sido simplemente vacío. Llegaron a la ciudad de Xilitla 3 horas después. Fueron directamente a la estación de policía. Intentaron explicar lo que había sucedido. El sargento de turno los miró con escepticismo creciente. 12 personas entraron a la cueva, repitió, y solo 4 salieron. Y dicen que los demás fueron atacados. ¿Por qué exactamente? Martín no sabía cómo responder. ¿Cómo explicas lo inexplicable? ¿Cómo describes lo que no tiene forma? No lo sé, admitió finalmente. Algo que vive allá abajo, algo antiguo, algo que nos quería. La policía organizó un equipo de rescate. Entraron a la cueva 2 días después, con perros entrenados, con equipo de última generación, con expertos en rescate de montaña. Encontraron el campamento base intacto. Encontraron las mochilas en la galería del túnel oeste. Encontraron las marcas que Jean-Luc había dejado. Pero no encontraron cuerpos, no encontraron sangre, no encontraron ninguna evidencia de que 11 personas hubieran muerto o desaparecido en esas profundidades. Era como si simplemente se hubieran disuelto en la piedra misma. El caso se cerró oficialmente 6 meses después, como desaparición voluntaria por razones desconocidas. La teoría oficial era que el grupo había planeado algún tipo de escape elaborado, aunque nadie podía explicar por qué o cómo. Martín Ochoa nunca volvió a explorar cuevas. Se mudó a la Ciudad de México, cambió de carrera, se convirtió en profesor de geología en una universidad, enseñando desde la superficie, desde la seguridad de aulas con ventanas y luz natural. Pero las pesadillas nunca lo abandonaron. Rebecca Hoffman escribió un informe detallado de lo ocurrido, pero nunca lo publicó. Lo guardó en un cajón de su escritorio, donde permanece hasta hoy. A veces lo saca y lo lee, preguntándose si debería haber hecho algo diferente, preguntándose si los demás siguen allá abajo de alguna forma, preguntándose si el silencio de la cueva alguna vez será roto por voces que ella reconocería. David Clark se mudó de regreso a Nueva Zelanda. No habla de México, no habla de cuevas. Cuando alguien menciona espeleología, cambia de tema abruptamente.
Su familia dice que a veces se despierta gritando en mitad de la noche, pero cuando le preguntan qué soñó, solo sacude la cabeza y dice, nada, solo sombras. Y Tomás Ferreira. Tomás fue el único que intentó regresar. 3 años después del incidente, viajó de nuevo a San Rafael. Quería respuestas, quería cerrar ese capítulo de su vida. Los lugareños le dijeron que no se acercara a la cueva. Le dijeron que desde aquella noche, desde que ellos 4 escaparon, cosas extrañas habían estado sucediendo en el pueblo. Animales desaparecían. Los niños hablaban de ver figuras altas en el bosque al anochecer. Y a veces, en noches sin luna, se escuchaban voces emergiendo del abismo. Voces que llamaban nombres. Nombres de personas que ya no existían, o que tal vez sí existían, pero no de la forma en que recordamos a los vivos. Tomás no escuchó las advertencias. Descendió solo al abismo con equipo nuevo y determinación férrea. Envió su última transmisión desde el campamento base. «Voy al túnel oeste», dijo. «Voy a encontrar qué pasó realmente. Voy a traer pruebas». Fue hace 2 años. No ha regresado. Y ahora, cuando los equipos de búsqueda experimentados son preguntados sobre explorar la cueva de las golondrinas, todos rechazan el trabajo. Dicen que el pago no vale la pena. Dicen que hay cuevas más interesantes en otros lugares. Pero en sus ojos, si miras con atención, puedes ver que saben algo. Algo que no dirán en voz alta. Michael Chen, el único que estuvo cara a cara con lo que habita en las profundidades, el único que escuchó su voz y fue perdonado, nunca habló públicamente de lo ocurrido. Pasó 3 meses en una institución psiquiátrica después del rescate. Los doctores dijeron que sufría un episodio psicótico inducido por trauma. Le dieron medicamentos, le dieron terapia, le dijeron que lo que vio no era real, que su mente había creado esas imágenes para procesar el estrés extremo de la situación. Y Michael asintió. Tomó sus medicamentos, asistió a sus sesiones, dijo las palabras correctas, fue dado de alta. Pero Michael sabe la verdad. Michael sabe que lo que vive en esa cueva es más antiguo que la humanidad. Sabe que los grabados en las paredes no fueron hechos por pueblos indígenas. Fueron hechos por los que vinieron antes, los que fueron atraídos como ellos, los que intentaron advertir a los siguientes, los que fallaron. Y Michael sabe que él fue dejado con vida por una razón, no por misericordia, no por suerte, sino porque necesitaban un testigo, necesitaban que alguien saliera y contara la historia. Porque las historias atraen más exploradores, más curiosos, más alimento para el silencio eterno que espera en las profundidades. Esta es la historia que Michael finalmente contó. No a doctores, no a policías, no a periodistas. Se la contó a un grupo pequeño de espeleólogos en un bar de Denver, 3 años después del incidente. Habló durante 4 horas. Describió cada detalle con precisión quirúrgica, y cuando terminó, cuando vació su cerveza y se levantó para irse, uno de los espeleólogos le preguntó, ¿y qué era? ¿Qué era exactamente lo que vive allá abajo? Michael se detuvo en la puerta. Sin volverse respondió, algo que escucha, algo que espera, algo que ama el eco de los gritos humanos porque es lo único que rompe su soledad de millones de años. Y ahora que sabe que estamos aquí, que sabemos que existe, va a querer más. La cueva de las golondrinas permanece abierta al público. Los turistas todavía visitan. Los paracaidistas todavía saltan desde su borde hacia las profundidades, confiando en que sus paracaídas se abrirán a tiempo. Las golondrinas todavía emergen cada mañana en su danza espiral hacia el cielo, pero los túneles laterales, esos pasajes que se ramifican desde la galería principal, esos corredores donde la luz nunca llega y donde los mapas antiguos marcan simplemente inexplorado,
Esos permanecen sellados, no con barreras físicas, no con guardias o cerraduras, sino con el tipo de sello que solo el miedo puede crear, el sello de historias susurradas, el sello de advertencias ignoradas, el sello de nombres grabados en una placa conmemorativa que dice «Perdidos pero no olvidados». 11 nombres, 11 vidas, 11 ecos que ahora habitan el silencio. Y si alguna vez decides visitar la cueva de las golondrinas, si alguna vez te paras en su borde y miras hacia ese abismo oscuro que parece no tener fondo, presta atención, porque a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, cuando el sol está en el ángulo correcto, cuando el mundo está lo suficientemente quieto, puedes escuchar voces. Voces que suben desde las profundidades, voces que llaman, voces que invitan. Y si escuchas muy cuidadosamente, tal vez reconozcas una de esas voces. Tal vez suene como alguien que conociste una vez, o tal vez suene como tu propia voz, llamándote desde un futuro que aún no ha sucedido, pero que ya está escrito en la piedra milenaria. Esto fue Ecos del Silencio. Si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo cuestionar qué se esconde en los lugares donde la luz nunca llega, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Dale like si quieres que sigamos investigando casos como este. Y suscríbete, porque hay más historias esperando ser contadas. Historias de lugares donde el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que escucha. Hasta la próxima vez, y recuerda, algunas puertas están cerradas por una razón, algunos silencios no deben ser rotos y algunas profundidades nunca deberían ser exploradas.